Hola, sí, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Hoy un día más, jueves 8 de diciembre. Nos encontramos de nuevo en esta semana para comentar un poco acerca del análisis de mercados, como todas las semanas. Mi nombre es Moisés, analista de cuentas en avatrade.com. ¿Qué les parece si recordamos rápidamente la advertencia de riesgo y empezamos a comentar un poco cómo va el mercado en el día de hoy? Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden que cualquier información sobre el mercado de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporcionan únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o una sugerencia. Bien, vamos a dar entonces paso a recordarles rápidamente los detalles de contacto. Pueden usar nuestro canal Twitter de AvaTrade y nuestro canal YouTube de AvaTrade, donde podrán encontrar todos los vídeos, tanto el actual de hoy como los anteriores, y ver todo el historial de vídeos. Para cualquier otra información que necesiten, pueden ponerse en contacto con nuestro canal de soporte clientes@avatrade.com o con cualquiera de los analistas de cuenta. En nuestra agenda hoy, como siempre, tendremos el pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimiento de mercado y fundamentales, niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas, acciones o stocks. Recuerden que un trading exitoso comienza con un broker regulado. AvaTrade es un broker regulado con más de 7 jurisdicciones de regulación. En nuestra agenda del día hoy tendremos las peticiones de desempleo iniciales de Estados Unidos y las peticiones de desempleo continua también en Estados Unidos, el semanal, junto con el PIB de Japón y el PIB anualizado de Japón. También en el IBEX hoy vemos un poco de nuevo de caídas. Estamos en la zona de 8.267. Hemos bajado un 0,27%. Y tenemos en este caso al Nasdaq por debajo de nuevo de la zona de los 11.500 y el euro dólar manteniéndose un poco al ras en la zona de 1.05. El Nikkei en la zona de 27.574. Y como vemos ahí, tenemos hoy en día una de las noticias bastante interesantes es que a nivel de muchos analistas, en este caso el CEO de Goldman Sachs, ve una posibilidad de que haya una recesión en Estados Unidos en 2023 y no ve las expectativas para el 2023 en el PIB mundial, en el Producto Interior Bruto mundial, podría caer en torno a la zona del 1,3% menos. Hoy amanecemos también con ligeras pérdidas en Wall Street mientras reajusta sus previsiones sobre la Fed. Más problemas para Apple. Morgan Stanley recorta aún más su previsión de los iPhone. El SP500 no ha hecho aún fondo y el Bank of America habla de que prevé que el suelo a mitad del 2023. Morgan Stanley, como hemos dicho, también muestra el rebote y anticipa una tormenta en las bolsas. Tesla sufre de nuevo en bolsa tras ofrecer nuevos documentos y nuevos descuentos, en este caso en su gama de coches en China. El Banco de Canadá sube los tipos de interés en 50 puntos básicos en línea con lo esperado. Vamos a entrar un poco a ver todas estas y otras más noticias y cuál puede ser el impacto que tengan sobre los instrumentos en los que podemos operar. Antes de nada, vamos a contar un poco cómo ha sido la apertura en Europa. La prudencia sigue instalada en las bolsas europeas ante el miedo a la recesión. Tanto el Banco Central Europeo como el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Estados Unidos celebran la próxima sus respectivas reuniones de política monetaria y el mercado está en compás en espera ante los anuncios con especial atención a Estados Unidos. Se espera que la Reserva Federal anuncie una subida de tipos de interés de 50 puntos básicos la semana que viene
y aunque se trataría de un aumento menor que las últimas subidas de los tipos, los inversores están cada vez más preocupados por si el Banco Central podría evitar una recesión el año que viene en su intento de aplastar la inflación. Los futuros de las acciones estadounidenses bajaron ligeramente el jueves por la mañana tras un quinto día consecutivo de pérdidas para el S&P 500, mientras Wall Street sopesaba la probabilidad de una recesión. En la agencia nos encontramos que en el Pacífico, en Asia Pacífico, el sentimiento fue más optimista durante la madrugada europea y el índice Hansen subió el jueves ya en medio de comunicación local de que la ciudad está considerando la posibilidad de flexibilidad aún más las medidas de COVID. Sin embargo, el Nikkei de Japón cayó 0,40% hasta cerrar en la zona de 27.574, su nivel más bajo casi en un mes, siguiendo el débil cierre de Wall Street ante las preocupaciones económicas y los resultados empresariales. Los futuros del crudo de Brent de referencia en Europa suben un 0,9% hasta los 77,87% por barril, mientras que el West Texas estadounidense avanza a un 1% a la zona de 72,75 dólares por barril. El Brent se había situado el miércoles por debajo del mínimo de cierre del año anterior, alcanzando el primer día del 2022, mientras que el crudo West Texas estadounidense también había caído a un mínimo anual. Con lo cual vemos que todo el mundo está mostrándose prudente ante el temor a una recesión y a la espera de que la próxima semana se conozcan las decisiones políticas monetarias de los grandes bancos centrales, incluyendo el Banco Central Europeo, la Fed y el Banco de Inglaterra. Bien, otro dato interesante que leíamos hoy es el tema de que sabemos que el dinero nunca se queda dormido, nunca duerme, y quiénes pueden ser los nuevos titanes de la bolsa de hoy. Como siempre, conocíamos las FANG, Alphabet, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba, Netflix, Tesla. Hasta hoy en día, hasta hace poco, eran las grandes del mercado. ¿Qué ocurre hoy en el mercado? Vamos a entrar y vamos a poder conocer un poquito más en profundidad si todavía estas empresas están de cara a afrontar nuevos movimientos en el mercado o el mercado ha redirigido su vista hacia otras empresas. Antes de comentarle esto, recordarles que el IBEX lucha por cortar la sangría y recuperar la zona de los 8.300 puntos, mientras que Ethereum despunta también en esta semana y puede subir un 15% más del valor de la semana anterior. Valores del S&P 500 que lideran las subidas y con recorrido alcista a largo plazo podrían ser entre ellos, como señala Schulenberg, ExxonMobil. ExxonMobil está en una etapa técnica muy importante como para poder aprovechar. Es uno de los grandes pesos pesados del sector en el tema del petróleo tras haber subido cerca de un 70% en los 11 primeros meses del año. Los analistas le otorgan un potencial del 14%. En concreto, se sitúa en un objetivo de 118,42 dólares. El gigante petrolero presentó el 28 de octubre unos sólidos beneficios en el tercer trimestre, lo que elevó sus acciones un 3%, después de decir que los beneficios trimestrales casi se triplicaron con respecto al año anterior. Así que estaremos pendientes, no pierdan de vista ExxonMobil. ExxonMobil puede ser una gran acción a tener en cuenta en las próximas jornadas y semanas. Para tratar de hacerle un pequeño resumen de algunos de los pulsos que en la sección de bolsa en directo, vemos que en este caso, en la comparativa de las grandes tecnológicas en la crisis del 2008 y la actual, las grandes tecnológicas han sufrido mucho, pero esta vez son empresas mucho más solventes que han tenido un aumento de sus costes tras la pandemia y una bajada de ingresos. Han sufrido, pero igual el próximo año vuelven a subir. Nunca den por muerto a un rey. Ahí tenemos que en el caso de Microsoft las bajadas regresan a la zona del 2008 con un 44%, en Apple un 57% de bajadas, en Google un 56% de bajadas y en Amazon un 45%. Con respecto a la recesión del 2022, tenemos que Microsoft ha bajado un 28%, Apple un 20%, Google un 34% y Amazon un 45%.
¿Dónde está el dinero hoy? Bien, el sector tecnológico ha sido el más atractivo para los inversores en los últimos años, pero el aumento de la inflación y el fin de las barras libres de liquidez y el aumento de los precios de la energía han hecho que el sector haya tenido en 2022 un penoso quehacer en la bolsa, pero el dinero nunca duerme y siempre hay alternativas en la bolsa. Pero es indudable que el sector ha caído y los inversores no han sabido salir, se están sufriendo en su cartera el exceso de expectativas de los mercados y que no se han cumplido. En el actual mercado, el sector que más está destacando es el sector de la energía. Como vemos aquí en los gráficos, el sector de la energía ya supone un 16% de los mercados mundiales. En apenas unos meses ha pasado de ser un 10% del mercado y las perspectivas siguen siendo de una energía cara, pero por lo que sus cotizaciones en bolsa seguirán altas. Ahí vemos desde esa zona donde en el año 19, 20 y 21 estaba en niveles mucho más bajos, por debajo de la zona del 2%. Hoy lo vemos ahí acercándose, como vemos, a ese nivel ya por encima del 10%. Luego es importante tener en cuenta que todas las empresas que tengan que ver con el sector energético están teniendo una revalorización importante. Fíjense también en la factura, en este caso, de la energía, cómo ha alcanzado récords desde el 2021 hasta la actualidad y vemos que el 90% de las empresas del sector energético han mejorado sus resultados. ¿Cuáles son los reyes de los flujos de cajas en el mercado? Bien, pues ahí vemos que las energéticas son las primeras. Después tenemos por detrás, en este caso, el sector automotriz y sus partes. Y después tenemos el sector de recursos básicos con unos 11,5%. El sector de las telecomunicaciones con casi un 11%. Y ahí por detrás ya siguen el sector del stock 600, el sector minorista, el sector de la comida, el sector industrial, etcétera. Las químicas han bajado bastante al 5,4% y las tecnológicas que se han ido al 3,3%. En el gráfico de la derecha podemos ver el drawdown que han tenido todas estas empresas de la FAN, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Nvidia y Meta. Ven ahí cada uno con su gráfico en su color, ven como todos han bajado de una forma bastante exagerada a lo largo de toda esta etapa y sobre todo en los últimos meses, desde noviembre del 2021 hasta noviembre del 2022. Nos encontramos en diciembre y estamos de nuevo en una encrucijada. En el tema del oro, nos encontramos que después de haber alcanzado la zona de los $1,800 la onza, estamos pendientes a cuáles pueden ser las implicaciones de la Reserva Federal para los posibles movimientos de continuidad en el oro. El metal precioso vuelve a ganar terreno al dólar en cuanto al Banco Central que preside Jerome Powell, aunque la fiesta viva de forma moderada, algo más allá del último mes, podría estar llegando todo este movimiento a su fin. Los datos de actividad en Estados Unidos paralizan la tendencia y ponen en peligro la consideración de la nueva resistencia del oro tras recuperar los niveles pasados del verano. El oro volvía a despegar por encima de la zona de 1,800 a comienzos de mes, volviendo a tener a sus últimos máximos conseguidos el pasado mes de agosto. Una buena tendencia para el gran refugio del mercado. Por otro lado, teniendo en cuenta que la primera vez que la volatilidad y cierta versión de los activos de riesgo hacen que los inversores vuelvan a fijarse en el metal precioso y el segundo entronca directamente con la Reserva Federal de Estados Unidos y el movimiento de los tipos de interés en el país. En la gráfica, como vemos aquí en la parte inferior, vemos que la cotización del oro apenas se mueve en medio punto porcentual arriba en la última semana, con un mes de ganancia que mantiene el 4,8% el metal precioso, mientras también se consolida en positivo en el trimestre con avances para el oro del 3,6% en lo que va de año y las caídas se minimizan en este caso al 2,14%.
Si se fijan, desde JP Morgan consideran que la potencial progresión del oro en el 2023 será muy ligera, hasta la cota de los $1.820. La onza, lo que todavía le deja muy lejos de casi los $2.075 que implementó su precio como máximo histórico al llegar en agosto del 2020 en plena pandemia. Los analistas destacan que los precios del oro han dejado atrás un patrón de vela bajista que se llama Evening Star, que vemos ahí en el gráfico al lado derecho. Y el seguimiento a la baja podría haber a la puerta a revertir la ganancia lograda desde principios de noviembre. Esté atento a la media móvil de 20 días, que es un soporte inmediato y que podría limpiar a la baja. Expone el mínimo del 23 de noviembre en la zona de 1.725. De lo contrario, un cierre diario por encima de la zona de 1.810 abriría la puerta a la reanudación de la tendencia alcista, exponiendo la extensión de Fibonacci del 61,8% a la zona de 1.830,65. Así que estaremos pendientes a estos niveles que acabamos de citar para ir viendo lo que ocurre. En nuestro Market Update tenemos hoy que Nvidia vuelve a revivir en el mercado y la pregunta, ¿es momento de comprar de nuevo Nvidia? La compañía de chips y centros de datos vuelve a la carga con una sustancial mejora en su precio desde la última semana hasta el último. Aunque sigue muy penalizada en su marcha anual por la inflación y la subida de tipos, pero los analistas coinciden en señalar que ha comenzado su recuperación y que será un buen valor a futuro. Nvidia, que viene de unos recortes de sus máximos, supera con creces el 50%. Cara y cruz de uno de los valores más castigados por la coyuntura económica. Y es que no olvidemos lo que lleva detrás. A pesar de sus caídas actuales, superan el 45% y en los últimos 3 ejercicios, contando con un recorte, sube un 196% y en los 5 precedentes un 247%. En el tip rank de los 27 analistas, 21 optan por el valor de compra en Nvidia y 6 solamente por mantener sus acciones en cartera. En cuanto a su precio objetivo medio, se podría alcanzar la zona de los $198,68 por acción, lo que le otorga un recorrido alcista de casi el 24,5% a 12 meses vistas, en los próximos 12 meses. A pesar de ello, una de sus grandes defensoras, Cathie Wood, de ARK Invest, acaba de vender acciones de la compañía más de 192,000 por un valor que superan en este caso los $29 millones, a pesar de que su presencia en el valor supera más de los 196,000 millones. Bien, en este caso, ¿qué ocurre con el euro dólar? Los expertos hablan de comprar dólares y vender la moneda comunitaria. Según los expertos, el dólar estadounidense podría recuperarse con fuerza frente el año que viene en medio de los crecientes temores de una posible recesión, lo que volvería otra vez a reavivar su atractivo como valor refugio. El dólar subía este miércoles por la mañana después de que algunos principales bancos estadounidenses advirtieran de una inminente recesión, lo que redujo el apetito por activos de mayor riesgo y mantuvo la demanda del billete verde. En este caso, JP Morgan, Chase, Bank of America y Goldman Sachs afirman que los bancos se están preparando para un empeoramiento de la economía el próximo año y prevemos una recesión de Estados Unidos, el Reino Unido, la zona euro y Japón. Es parte de nuestro escenario base, dijo Joseph Capurso, jefe de Economía Internacional y Sostenible de la Commonwealth Bank of Australia, en donde se proporcionaría más apoyo al dólar estadounidense como moneda refugio. Frente al dólar esta mañana, la libra esterlina bajaba un 0,03% a la zona de 1,2131 y el billete verde subía, en este caso frente al yen japonés, a la zona de 137,30. Ahí tenemos los niveles claves a donde podría llegar el euro dólar. Precisamente hoy se ha publicado un informe de un nivel clave en donde la zona de $1,06 representa su primer escollo importante.
y el precio alcanza la zona entre 1.04 y 1.06 por dólar, la franja que ha venido representando un importante soporte desde el año 2015 y donde se encuentra cierta corrección en el corto plazo. A su vez, el 1.06 por dólar representa el paso de la directriz bajista de los máximos de mediados del año pasado, reforzando la importancia del nivel de resistencia planteado. Y ahí tenemos los niveles. Ahí tenemos ese canal de 1.04, 1.06. Tenemos el canal arriba de 1.21, 1.25 y el canal de 0.95. Así que estamos en esta zona muy pegado entre 1.04 y 1.06. Tendremos que ver qué ocurre. Si es capaz de superar la zona de 1.06, podría irse hacia arriba. Si vuelve a perder la zona de 1.04, lo podríamos ver de nuevo bajar, que es lo que indican todo lo que acabamos de comentar estos analistas. En el dólar contra el canadiense tenemos que retroceder desde la línea de resistencia mensual por debajo de 1.37 y tenemos que ir en la media simple de 200 que se sitúa en la zona de 1.3480. Podría ser un nivel importante a tener en cuenta. La línea de soporte alcista desde el lunes cerca de 1.3650 restringe la caída inmediata del par, pero no puede descartarse una trayectoria descendiente hacia el nivel de la media móvil de 200 que rodea el 1.3480. Sin embargo, una línea de tendencia ascendente de estas 3 semanas de antigüedad cerca del 1.3420 para un mayor dominio vendedor del dólar contra el canadiense. Alternativamente, si superara al alza la línea de resistencia mensual de 1.3685, necesitaría la validación del umbral de 1.37 y se podría acercar a la zona máxima de noviembre de 1.3808. En ese caso, el 1.3855, 1.3860 y el nivel de 1.39 también podrían sondear el alza al par de destacar el imán psicológico de la zona de 1.40. Así que estaremos un poco pendientes a ver qué es lo que ocurre también. Ahí tenemos el australiano contra el dólar. Los alcistas mantienen el rumbo mientras el dólar cae. Y en el tema del dólar contra el yen, retrocede por debajo de 137 ante la debilidad general del dólar estadounidense, que como vemos es algo, según los expertos, solamente temporal. Ahí tenemos un poco recordando el calendario económico. Hoy día miércoles tenemos la decisión de tipos de interés que ya ha salido de Canadá. Tenemos los inventarios de, hoy jueves, disculpen, hoy jueves tenemos las comparecencias y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y la comparecencia de Lagarde del Banco Central Europeo, pero es solo una comparecencia y la próxima semana tenemos el tema de los datos de los tipos de interés. Nunca pierda una oportunidad, utilice nuestra plataforma AvaGo en su teléfono móvil. Ahí tienen cómo quedaron los mercados ayer, con nuevas caídas en Apple en 1,38%, Tesla un menos 3,21%, Google menos 2,10%, Microsoft menos 0,31%. Ahí tienen el mercado hoy como amanecía, de nuevo manteniéndose el Dow Jones en la zona de 33,600, el S&P en 3.943 por debajo de 3.950 y lo que destacaban un poco en algún movimiento son el crude oil que subió a la zona de 73 y el Brent que subió a la zona de 78. Ahí tenemos cuáles han sido los instrumentos que más rentabilidad han tenido a nivel diario y entre los que destacan el algodón, el crude oil, Brent, el crude oil West Texas y tenemos también al gas natural y al sugar y al azúcar. Ahí tenemos las gráficas de los principales índices del Dow Jones, el S&P, el Nasdaq y el DAX que se mantiene en la zona por encima de los 14.200. El VIX de nuevo se acerca a la zona de 22 y el Nikkei que de nuevo cae por debajo de la zona de 28.000. Cocoa vuelve de nuevo a la zona de los 2.500 y el algodón que de nuevo se acerca a esa línea
a esa tendencia por encima de los 80, en este caso cotizando en la zona de 83. Y lo mismo con el azúcar. El café de nuevo vuelve a tener su tendencia bajista y vuelve a la parte baja del canal en la zona de 160, 161. Y ahí tenemos un poco jornada de mantenimiento para el oro, la plata, el platinum, el cobre y el paladio, que se siguen manteniendo en estos precios actuales en los que hemos visto durante toda la semana en la zona de 1786, casi 23, y en la zona de para el palladium en la zona de 1572. Ahí tenemos un poco también cuál es la imagen de nuestras principales divisas, donde seguimos viendo un poco al euro, al yen y al australiano hacia arriba y el dólar en zona de compás. El canadiense también bajando un poco. Recuerden que AVA Protect es la herramienta definitiva de gestión de riesgo. Es una herramienta revolucionaria de gestión de riesgo con un solo clic, disponible en AvaTrade, WebTrader y la aplicación AvaTrade Go, que nos podríamos, en este caso, el que quisiera utilizarla, podría protegerse en sus operaciones de divisas, de cualquier par de divisas y en oro y en plata. Para cualquier otra duda, la grabación está disponible en nuestro AvaTrade Channel, YouTube. Cualquier otra duda o consulta, pónganse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente o con cualquiera de sus analistas. Buenas tardes y un saludo. Nos vemos la próxima semana.